Tercer llamado. Tercer llamado. Favor ubicar su localidad. La función va a comenzar. Tercer llamado. Bienvenidos al Teatro Nacional, donde todos los días pasan cosas nuevas. La función está a punto de iniciar. Les pedimos poner sus celulares en silencio o en modo avión y disfrutar del espectáculo. Para nosotros, realmente es un gusto tenerlos en nuestra sala. Les recordamos que el uso de cámaras está totalmente prohibido durante la función. Nuestra sala cuenta con 3 salidas de emergencia, 2 ubicadas en el costado norte y una en la parte inferior izquierda de la sala, con corredor de salida a la calle 71. No olviden consultar todos los descuentos en nuestra página www.teatronacional.co y seguirnos en nuestras redes sociales, @fteatronacional en Instagram y Twitter, y en Facebook como Teatro Nacional. Que comience la función.
Acta del Jurado, Premio Internacional de Novela Libre d'Or 2002. Reunido en la ciudad de Barcelona hoy, 28 de noviembre de 2002, un jurado presidido por Antonio García Gómez e integrado por Nuria Cervera, Cristóbal Carballo, Diego Vallejo Nájera y Beatriz de Oliveiras, decidió otorgar por unanimidad el Premio Internacional de Novela Libre d'Or en su 48ª edición y dotado con una suma de $350.000 americanos a la novela titulada Aquel monstruo indomable, cuyo autor, una vez abierta la plica, resultó ser el escritor colombiano Anderson Posada. El jurado destaca en la novela el manejo de un gran ingenio lingüístico a través de una historia que expone con acierto la periferia de la miseria humana y de personajes marcados por el despótico azar de la desdicha. Los riesgos narrativos asumidos por el autor permiten reconocer en su prosa un trasfondo melancólico e incómodo, expuesto con tal destreza que sin duda alguna revolucionará el panorama literario contemporáneo. El teléfono de disco, pegado en la pared, se sacudió como si la llamada fuera de vida o muerte. Uriel respondió y no entendió muy bien lo que le decían. Querían hablar con Andrés Posada. Anderson, querrá decir, corrigió Uriel, todavía con el tarro de café en la mano. Voy a ver si está despierto. Es muy importante que hablemos ya con él. Uriel, o Kiki Boreal, como se le conocía en el mundillo de la noche, resopló y maldijo. ¿En qué se habrá metido este muchacho para que lo llamen a las 5 de la mañana y con tanta urgencia? Uriel, o Api, como le decía Anderson, tocó la puerta y luego la abrió con discreción. Adentro estaba en penumbra. Anderson, mijo, te necesitan al teléfono. Anderson rezongó desde lo profundo de sus sueños. Es un señor español. Y Anderson balbuceó un par de palabras incomprensibles. ¿Qué? Y como Anderson no le respondía, regresó a la cocina, al teléfono. Antes de volver a hablar, estiró el cordón que estaba hecho un nudo. Mire, ¿no podría llamarlo más tarde? Es que aquí todavía no ha amanecido. Disculpe, pero lo que tenemos para decir al señor Posada es muy importante. Pero es que... Dígale que soy Antonio García Gómez, presidente del jurado del Premio Libre d'Or. Uriel estaba cansado. Sentía ganas de decirle que en ese momento tendría que estar limpiándose la cara mientras subía el café y que en 10 minutos tendría que estar metido en la cama. Pero no dijo nada y regresó al cuarto de Anderson. Es dizque el presidente de no sé qué cosa que te necesita ya mismo. Haz el favor y háblale, que me tienen de un lado a otro. Anderson apenas se removió en la cama y Uriel prendió la luz. Parece una llamada de larga distancia. ¿Quién? ¿Quién dijiste que era? El presidente de España, respondió Uriel y se fue. Anderson, en camiseta y calzoncillos, arrastró los pies hasta la cocina. Ahí estaba Uriel con una cucharita en la mano y con el tarro de café en la otra. Con la boca señaló el teléfono. Aló, dijo Anderson, apoyado en la pared. No recordaba la fecha del fallo, solo la vio cuando revisó la convocatoria y luego la olvidó. Había participado antes en tantos concursos que ya había perdido el interés y la esperanza. Se confundió al escuchar el nombre del reconocidísimo escritor Antonio García Gómez. Respondió con monosílabos. Sí, ajá. Mientras Uriel rastrillaba un fósforo para prender el fogón. Soy yo. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿De verdad, señor? En el fogón saltó una llama alta que hizo rebotar a Uriel y maldecir. Ni siquiera oyó a Anderson cuando exclamó conmovido. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Solo cuando lo vio llorar y deslizarse por la pared hasta quedar acurrucado en el piso, todavía pegado al teléfono, cuando le oyó decir. Sí, muchas gracias. Sí, aquí voy a estar. Sí, quedo pendiente de su llamada. Solo ahí Uriel se acercó y le preguntó. ¿Qué pasa, mijo? Sospechando lo peor. Anderson se puso de pie temblando. Uriel le ayudó a enganchar el auricular.
Gané, Api. ¿Qué te ganaste? El premio. ¿Ah? El premio, Api. Bueno, siquiera. Yo pensé que era una mala noticia. Y con el susto que me pegó ese fogón. No, Api, no me has entendido. Le reclamó Anderson cariñosamente. Sí, mi hijo, felicitaciones. Anderson negó con la cabeza, se abalanzó sobre Uriel y lo estrujó con un abrazo, llorando sobre su hombro. Uriel le dio palmaditas en la espalda. ¿Por qué lloras? Yo de verdad me alegro mucho. Lo que pasa es que a esta hora no soy muy expresivo. Acababa de llegar cuando sonó el teléfono. Y Anderson le agarró la cara con las manos y le estampó un beso en la frente todavía cubierta de base. Con tal que lo del premio alcance para otra estufa. Para la estufa y todo lo que necesites, Api. Qué bueno. Tú has sido muy juicioso con eso de la escritura. Te lo mereces. Miró al reloj y añadió: me voy a dormir. Más tarde me cuentas todo. Api. dijo Anderson intentando detenerlo, pero se compadeció de la mirada cargada de rímel, rodeada de ojeras oscuras y arrugas, de su lengua seca a la madrugada, con saliva encostrada en las comisuras, y de su traje raído de cabaret. Lo dejó ir a descansar. Volverían a verse en pocas horas, cuando Uriel se despertaría a preparar el almuerzo para los dos. Mientras Uriel, o Kiki Boreal, o Api se reponía de haber cantado toda la noche, Anderson se pellizcó 100 veces para asegurarse de que su premio no era un sueño. Un estruendo y luego el eco, un salto al vacío, después el silencio entre el humo y la conmoción, un pitido agudo ensordecedor, el olor a carne chamuscada, una lluvia de cosas. ¿Qué cosas?, preguntó la doctora Tejada. De todo. Piedras, vidrios, hierro, brazos, piernas, dijo Selmira. Me arrastré con una sola idea en la cabeza. Mi hijo. Estaba ciega. Lo llamé. Richie, Richie. Pero también estaba muda y aturdida. Ni yo misma me oía. Se quedó callada con la mirada puesta en algún punto de una pared con diplomas, certificados y constancias de los estudios de psiquiatría de la doctora Tejada. No recuerdo más. Había muchos minutos perdidos en ella antes de la explosión, cuando parece que alguien les advirtió de la bomba, y otros después, hasta el instante en que alguien más exclamó: Aquí hay otro con vida. Selmira tenía cortadas en la cara, heridas de los pies a la cabeza. Le sangraba un oído y aún así reptaba sobre los escombros y repetía sin pausa: ¡Richie! ¡Richie! Un tajo en cada párpado le impedía abrir los ojos. Hizo repulsa cuando intentaron levantarla. ¿De dónde sacó tanta fuerza? Pues de la angustia. No iba a salir de ahí sin mi niño. La sacaron amarrada a una camilla, entre la humareda y el polvo del concreto que no había terminado de asentarse. La metieron en una ambulancia y se la llevaron. Ah, pero se acuerda. Eso fue lo que le dijeron a Sergio. Y él me lo contó a mí. Le aplicaron un calmante y le limpiaron las heridas, de camino al hospital. Les preocupaba el oído y que no pudieran atenderla de inmediato. La mayoría de los heridos fue a parar a la misma clínica, la más cercana. Había muchos más graves que Selmira: los amputados, los que se desangraban, los que tenían el cuerpo repleto de esquirlas de todo lo que explotó esa tarde. Ella y todos sabían que ese día también podría estallar otra bomba en cualquier sitio. Pero ella, al igual que todos, no imaginó que sería su turno. No lo supo cuando recogió a Richie en la guardería y lo llevó al carrusel gigante del centro comercial Aguamarina. Le pidió que se montara en el caballito. Ya tienes 5 años. Te agarras fuerte. Yo te miro desde afuera. Y le ayudó al niño a treparse en el caballo azul. Richie iba pleno. Le brillaban los ojos del susto y la emoción. Acompáñame. Me mareo, amor. Tú puedes solo. Desde por la mañana los dos habían planeado ir a los juegos. Cuando terminaran, Richie se quedaría con Sergio y ella se iría al canal para atender el turno de la noche. Sergio no estuvo de acuerdo. No es el momento para meterse en un centro comercial. ¿Puede hablarme de esas horas
antes de que pasara. No es por eso que estoy aquí. Yo sé, pero podríamos hablarlo. Selmira sacudió la cabeza y se miraron calladas. Ella con los ojos secos y la doctora a través de las gafas. No estamos preparados para esto. Es decir, de un momento a otro no se habla de otra cosa. Nos llenamos de pacientes a los que les falta alguna extremidad, un ojo, media cara. Pacientes que ni hablan porque el miedo no los deja. A mí me falta un hijo. La doctora sintió, con el índice empujó las gafas hacia arriba. No nos prepararon para una guerra. A nadie. El hospital era un campo de batalla después de la batalla, repleto de afanes y lamentos. 2 días antes habían pasado por lo mismo. Todos los hospitales tenían que estar preparados en cualquier momento. También para contener a los familiares, a los policías y fiscales, a los camarógrafos de los noticieros, a los curiosos. Así, entre la turba, sacaron a Selmira de la ambulancia y la pasaron a otra camilla. Ella, Seguía preguntando por Richie. por encima de la bulla, cada médico recitaba en voz alta lo que era común en muchos heridos. Esquirlas. Asfixia, Reanimación, Pérdida del miembro inferior izquierdo. Derecho. ambos. Contusión, sangrado, cada uno vociferaba como si estuviera en una plaza de mercado en la que solo se vendían desgracias. Luego la atosigaron con las preguntas de rigor. Dígame su nombre completo. Dígame su edad. ¿A quién podemos avisarle? Richie, ¿Qué? ¿Michi? ¿Y el apellido? ¿Cuántos años tiene Michi? Por favor, mueve los pies. Uno de los médicos de turno se acercó, la miró y dijo: ella aguanta un rato más, límpienla y pónganla en espera. la prioridad era para las que tenían la vida pendiendo de un hilo. Afuera se especulaba sobre el número de muertos y la cantidad de explosivos que habrían usado para derribar medio centro comercial. Se leían en voz alta los lugares donde habían llevado a otros heridos. La noticia ya había comenzado el recorrido por las redes sociales y en la televisión mostraban lo que con semblante lúgubre denominaban el lugar de los hechos. Esas imágenes podrían ser las mismas que habían mostrado ayer o las que mostrarían mañana. A Sergio le llegó la noticia de su escritorio, donde estaba concentrado en su trabajo. ¿Sentiste la bomba, Sergio? ¿Quién no? Fue aquí cerquita, Sergio. ¿Dónde? En el Aguamarina. Sergio cerró el libro que reseñaba, intentó ponerse de pie. El asistente le extendió un sobre. Para tu revisión. Sergio cubrió la cara con las manos y se echó hacia atrás, sin fuerzas. Ayúdame a pedir un taxi, por favor, y rápido, por favor. Varios testigos aseguraban que la música del carrusel había seguido sonando después de la explosión y que hasta un niño atontado volvió a subirse a un caballo sin patas. Que algunos heridos hicieron cosas raras, como buscar las llaves del carro entre los escombros. Otro dice que intentó pegar su pierna al muslo amputado y que otro se reía a carcajadas. Simples anécdotas del imaginario de la violencia. Lo cierto fue que se dispararon las alarmas de incendio de las tiendas que no se derrumbaron y el ruido era aterrador, que hubo alaridos y lamentos y gente orando de rodillas, que la reacción de los sobrevivientes fue lenta y extraña. Sergio tardó 4 horas en ubicar a Selmira, preguntando por dónde se pudiera averiguar. Con ayuda de su familia, se repartieron para indagar en los hospitales buscando a Richie. Cuando Sergio la encontró, ella estaba inconsciente, sedada y irreconocible. ¿Y mi hijo? Le preguntó Sergio a las enfermeras que la habían registrado. Ella llegó sola, ni siquiera sabemos cómo se llama. Selmira, ella estaba con mi hijo. ¿Selmira qué? Selmira Medina, pero ¿dónde está mi hijo? ¿Edad? 5 años. No, la de ella. 34. ¿Número de cédula? Sergio, fuera de sí, le gritó en la cara ¿Dónde está mi hijo? y la gente volteó a mirar. A los menores los están atendiendo en pediatría, 3er piso. Sergio subió a zancadas, empujando y chocando con los que bajaban o también subían. Todos, como él, con el corazón en la boca. El niño Ricardo Cuellar no estaba registrado. Tiene que estar aquí, su mamá está hospitalizada y estaba con él. Le permitieron echar un vistazo a los heridos. Sergio comenzó a llorar. No era justo. ¿Por qué ellos, tan chiquitos? Mientras más avanzaba, menos entendía. Se detuvo frente a las camillas de 3 que podrían ser Richie. Recorrió el piso entero, de cuarto en cuarto, de sala en sala. ¿Y si está en cirugía?
Si todavía siguen urgencias. Ni en un lado ni en el otro. Volvió a donde tenían a Selmira, que ya estaba bajo un coma inducido, y acompañada de Marco Tulio y Nubia, sus padres. Una resonancia confirmaba que tenía una contusión severa y los médicos les preocupaba que el oído seguía sangrando. El pronóstico era reservado. No habría nada claro hasta que pasaran las siguientes 48 horas. Sergio volvió al centro comercial, pero no le permitieron entrar. Le dijeron que ya habían evacuado a todos los sobrevivientes. Adentro solo estaban los legistas haciendo su trabajo. También le informaron que a los heridos los habían llevado a 3 hospitales distintos. Gracias a su carnet del periódico, consiguió que le dieran las listas con los nombres de los heridos. En ninguna apareció el nombre de su hijo. Tiene que haber heridos sin registrar, gente que no pudo identificarse. Recorrió los 3 hospitales de arriba a abajo hasta el amanecer del otro día. Ya no sabía qué pensar cuando lo buscaron para que le echara una mirada a otras víctimas que encontraron enterradas bajo los escombros. Entre ellas había 32 niños muertos. Eran tan parecidos en ese estado que cualquiera y ninguno podría ser Richie. Sergio lloró por cada uno. Le señalaron a los que habían identificado como varones. No sé, no estoy seguro. Venga, le vamos a tomar una muestra para cotejar el ADN. Es lo más preciso. Ni sintió el pinchazo cuando le extrajeron la sangre. Ya había cruzado el umbral de otra realidad inimaginable que le imponía buscar a su hijo en el mundo de los muertos. Selmira despertó el 5.º día sobresaltada, como si la explosión acabara de pasar. Sergio había pedido que no le dijeran nada, pero ella, con solo mirarlo, presintió lo peor. Sergio era otro, tenía el dolor regado por el cuerpo. Ella le preguntó por Richie. No lo encuentran, no aparece. Aquel silencio entre las paredes, el olor a lejía, la luz de hospital que enlutaba y el tiempo estancado se rompieron con el grito de Selmira. Volvieron a sedarla antes de que pudiera arrancarse los cables y las ondas que le habían conectado. Peleando contra el peso de los párpados, susurró que ella sabía dónde estaba Richie. Lo subí en un caballito azul. Ahí tiene que estar todavía. Y se durmió sin saber que ahora, entre los escombros y las cenizas, solo había flores que dejaba la gente. Horas más tarde abrió los ojos y miró hacia los lados sin mover la cabeza, como reconociendo el lugar. Con esos mismos ojos comenzó a llorar y gimió. El lamento se le quedó atrancado en un gesto afligido. Sergio le tomó la mano y le pidió que descansara. Ella también tenía otras heridas que tenía que curar. Un par de días después aparecieron los terapeutas, los consejeros, un cura, una monja y los de un grupo de oración. Aves de mal agüero. Que Selmira espantaba con un alarido encañonado y que le salía a salir volando como palomas en un campanario. También le asignaron a la doctora Tejada, una psiquiatra especializada en el duelo. Sergio le informó que estaban revisando todas las cámaras de seguridad, las del centro comercial y de las calles vecinas. No está muerto. Selmira apenas lo miró, sin decir ni una palabra. Sergio ni siquiera estaba seguro de si lo escuchaba. Por eso le repitió lo mismo tantas veces. Si no lo han encontrado, todavía hay esperanzas. Si no lo han encontrado, todavía hay esperanzas. Si no lo han encontrado, todavía hay esperanzas. Entre la tortole de los sedantes, Selmira logró armar un par de frases. Dígame la verdad. No me oculten nada. Sergio miró a Nubia, que con un gesto le indicó que le respondiera a su hija. No te estamos tapando nada. Nadie entiende qué pudo haber pasado. Están cotejando las necropsias por 3.ª vez, por si hay algún error, pero hasta ahora... Selmira volvió a cerrar los ojos y durmió de largo hasta el día siguiente. Sergio se fue al periódico y llegó directo a la oficina de su jefe. Se había pasado un par de días de la licencia por calamidad familiar. El señor Osuna estuvo comprensivo. Sé que no hay palabras. Todo esto nos tiene desconcertados. Sergio estaba aturdido desde que entró y vio a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué no adelantas tus vacaciones? Vas a necesitar mucho tiempo en estos momentos. Sergio agradeció con un par de palabras. Al salir, lo recibieron sus compañeros con más abrazos y palmaditas en la espalda. Las heridas del cuerpo de Selmira comenzaron a sanar. Los cuidados que necesitaba podía tenerlos en su casa, así que la dieron de alta. Volvería al hospital solo para las revisiones y le reiteraron la importancia de seguir un tratamiento psiquiátrico. Los dos deberían hacerlo, o al menos
terapias con expertos. ¿Expertos en qué? expertos en dolor, en cómo podrían ustedes sobrellevar este incidente. Incidente, repitió Sergio. Y antes de que pudiera empezar otra discusión con los médicos, Marco Tulio lo agarró del brazo y se lo llevó hasta el jardín del hospital. Ahí, sentados en una banca, Sergio le confesó a su suegro que estaba muriendo de miedo. Si la bomba estalló debajo de él, es posible que no haya quedado nada. No, le dijo Marco Tulio. Siempre queda algo, una gota de sangre, un pelo, un diente, un zapato. Pero esperemos que ese no sea el caso de Richie. ¿Pero dónde está entonces? En algún lado, tiene que estar en algún lado. Se quedaron en silencio un rato, mirando una araucaria enorme y vieja que mecía sus ramas frente a ellos. Luego Sergio preguntó: ¿Por qué será que los zapatos sobreviven a todas las tragedias? Marco Tulio soltó una risa corta, no por el comentario de Sergio, sino porque tenía una razón más para no perder la esperanza. Por eso mismo Richie tiene que estar vivo. Nadie desaparece así como así. Sergio también le confesó que tenía miedo de quedarse solo con Selmira. No tenía las fuerzas para consolarla, ni sabía cómo podría compartir un momento así con ella. ¿Por qué no se van unos días a mi casa? ¿Ah? Pero antes de que Sergio pudiera responder, los interrumpió una enfermera para informarles que Selmira estaba lista para irse. Ella tenía el pelo húmedo de una ducha reciente y se había puesto una sudadera blanca que la hacía ver toda del mismo color. Estaba sentada en el borde de la cama, con la mirada clavada en el piso. Tenía los brazos engarrotados y las cortadas estaban a la vista. La enfermera se acercó con una silla de ruedas y le explicó que la llevaría hasta la entrada del hospital. ¿Vienen en carro? Nos vamos en taxi. Entre la enfermera y Sergio hicieron que Selmira se pusiera de pie y se acomodara en la silla de ruedas. Ella obedecía sin preguntar, muy lenta en cada cosa. Sergio quiso empujar la silla, pero la enfermera no se lo permitió. Reglamentos del hospital. Y capitaneó el grupo hacia la calle. Parecía más una marcha fúnebre que el traslado de una sobreviviente hacia una nueva oportunidad. Caminaron entre pacientes que se quejaban, que dormían o se morían, entre otros que fueron víctimas de la misma explosión. Cruzaron silenciosos, mirando de reojo la agonía de los demás, hasta que llegaron a la puerta principal donde los cegó la luz del día, es decir, la oscuridad. Sobre la mesa del comedor agonizaban decenas de arreglos florales que habían enviado amigos y familiares y que Sergio había amontonado porque no sabía qué hacer con ellos. ¿Y esto?, preguntó Selmira, cuando vio el jardín de colores desleídos, del que brotaba un aire soporífero que le costaba respirar. La gente, dijo Sergio, y se apresuró a abrir la ventana. Sácalas. El viento comenzó a refrescar el pequeño apartamento. Selmira caminó apoyada en la pared mientras Sergio hacía un arrume con las flores. Ella temblaba a cada paso y cuando estuvo frente al cuarto de Richie, se fue al suelo. Sergio la cargó, la llevó a la cama y la consintió un buen rato hasta que se le cansó la mano. Se acostó junto a ella y así se quedaron dormidos. Cuando él despertó ya era de noche. Selmira seguía dormida. Le habían formulado sedantes 3 veces al día. Movía los ojos cerrados de un lado a otro. Sergio se fue a la cocina. La nevera estaba casi vacía. Había un frasco de yogur, 3 huevos, medio pan rebanado y duro, y ni siquiera miró dentro de los cajones. Se sirvió un poco de yogur, dejó el vaso sucio en el lavaplatos y regresó al cuarto. Cerró las cortinas y volvió a meterse a la cama. Ahora Selmira dormía dándole la espalda. En la mañana se despertó solo. No supo en qué momento Selmira se había levantado. La buscó en el baño, la llamó bajito. Selmira. Y abrió la puerta despacio. No estaba. Salió a la sala y luego la buscó en la cocina. Ella no estaba por ningún lado. Solo quedaba entonces un lugar por buscar. La encontró echada en la cama de Richie, en la penumbra, con las cortinas cerradas. Y aún así Sergio se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos. Otra vez la llamó bajito y ella no respondió. Estaba acurrucada entre varios peluches, ni dormida ni despierta, ni muerta ni viva, solamente ahí, como cualquier cosa que espera que pase el tiempo. Nubia llegó al mediodía con bolsas de mercado y llenó la nevera, sin pronunciar palabra.
Dijo que ya se iba, que no quería molestar, aunque le habría gustado quedarse para atenderlos y ayudarles a soportar el paso del día. Sergio tampoco le pidió que se quedara, aunque también le habría gustado que los acompañara. Prendió el televisor de la sala y en varios canales hablaban de otra bomba que había explotado en la noche mientras ellos dormían. Lo que vio en la pantalla era algo que él ya había visto en directo. Eran otras imágenes y al tiempo eran las mismas. Un hombre amputado era el mismo allí que en Cafarnaúm. Daba lo mismo si la vara era rusa o coreana, luego de haber hecho el daño de matar. Apagó el televisor, se sentó en su rincón frente al computador. ¿Para qué prenderlo? ¿Para lo mismo? Sobre el escritorio estaban las páginas arrumadas, boca abajo y perfectamente alineadas, de lo que él mismo llamaba el embeleco de un periodista con ínfulas de escritor. Lo más probable es que nunca fuera a escribir un libro, menos ahora después de lo que pasó. ¡Richie! Un grito de Selmira lo sacó de sus pensamientos. Corrió hacia el cuarto de Richie y prendió la luz. Selmira estaba enroscada y se tapaba las orejas con las manos. Sergio se acercó y ella le agarró la mano con fuerza. Se lo llevó una mujer, Sergio. Acabo de verlos. Nico. Me han llegado cientos de cartas en las que me dicen que Richie es un ángel. Debería agradecer tanta solidaridad, pero la verdad es que esas cartas me dan rabia. Todo ese cuento de que los niños muertos se convierten en ángeles, en angelitos, como escriben. La doctora Tejada apenas carraspeó y se abstuvo de hacer cualquier anotación en la libreta. No era el momento de descuidar a Selmira. Los ángeles no existen. Se miró con la doctora, las dos calladas. Así eran las sesiones, llenas de pausas en las que a veces Selmira aprovechaba para tomar agua, limpiarse las lágrimas si lloraba o sonarse la nariz, como ahora. Tal vez no deberías leerlas. ¿Y si alguien tiene información sobre él? Alguien más podría verlas primero. Sergio, tal vez. Él es más... ¿Fuerte? Sergio está metido de lleno en la investigación, que tampoco me parece muy conveniente, pero él insiste. Él y yo cada vez nos comunicamos menos, doctora. ¿No se lo ha contado? Preguntó por preguntar Selmira, porque ya habían acordado que cuando las consultas fueran por separado, lo que cada uno dijera era confidencial. La doctora le sonrió a Selmira con media boca, media sonrisa. También me mandan libros de autoayuda, sobre la pérdida de un ser querido, sobre el duelo, de cómo establecer comunicación con los ángeles, con los muertos, con los espíritus, hasta con los extraterrestres. En situaciones desesperadas, la gente se pega de lo que sea y algunos logran cierta paz. Mi situación es desesperada, desesperada y también indefinida. Y yo no busco paz, doctora. Todavía no entiendo por qué me mandaron acá. La doctora ni se mosqueó por el comentario ni por el tono que usó Selmira. Especializada en víctimas, ya estaba curada de espantos. Hasta me llegó un dibujo que un niño hizo de Richie con alitas y otro de Richie sobre una nube. Richie en el cielo y en la tierra, Sergio y yo. ¿Por qué no hablamos del grito? ¿Cuál grito? La advertencia. Parece que alguien les advirtió con un grito que había una bomba. Selmira sacudió la cabeza. Había muchos ruidos en su memoria mermada. Ruidos de todo tipo, desde la explosión hasta los alaridos y los lamentos, y el pitido en los oídos. Ya le dije, casi no me acuerdo de nada. Otros sobrevivientes coincidían con la versión, aunque no se ponían de acuerdo en cómo había sido, que fue un hombre, una mujer, que no gritaron bombas, sino... ¡Explosivo, paquete, objeto! En realidad no importaba cómo se referían a lo que explotó, sino que las pesquisas buscaban precisar si alguien había podido descubrir a la persona que gritó. Tal vez habría sido la misma que la hizo explotar, un arrepentido que intentó remediar la situación 2 segundos antes. A la doctora Tejada le interesaba saber por qué Selmira había olvidado lo que supuestamente había dicho. Alguien gritó y yo corrí. Y a Sergio le perturbaba lo mismo, que ella supuestamente hubiera corrido. ¿Hacia dónde?
hacia el niño, hacia la salida. Todo trauma se propaga en laberintos muy oscuros, fangosos, más allá de si hay una pérdida o una desaparición. Comenzó a decir la doctora con la intención de confirmar si el olvido de esos segundos previos a la explosión se debía a una posible culpa de Selmira. Pero como no se lo iba a plantear en esos términos, añadió: se trata, Selmira, de alumbrar un poco el laberinto y de ponerle un piso firme para que pueda salir. Si logramos limpiar esos segundos de toda la suciedad que te dejó el trauma, tal vez podrías tolerar mejor lo que te mortifica. Como lo hacía tantas veces en las citas, Selmira echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Intentó respirar profundo y luego botó el aire muy despacio. Se enderezó y le preguntó a la doctora: O sea que recordar es limpiar. A veces ayuda. Selmira frunció la boca y cuando pudo dijo: Con razón me siento tan sucia. La tragedia estaba teniendo un efecto dominó. El dolor se expandía, se multiplicaba, generaba efectos catastróficos, irremediables, tan graves como la tragedia misma. La desaparición de Richie traía con los días la desaparición del amor. Al menos del amor como lo habían concebido. Los dos se habían unido 8 años antes y se habían convertido en padres con un proyecto a largo plazo en mente. Pero después de lo sucedido, Selmira se trasladó a dormir, a vivir al cuarto de Richie. Usaba su cama, el baño y hasta abrió un poco de espacio en el closet para guardar algunas prendas urgentes. En la mesita en la que Richie pintaba sus garabatos, Selmira instaló el computador y ahí se la pasaba todo el tiempo, doblada frente a la pantalla. No volvió a alcanzar a cumplir con su trabajo de maquilladora. No renunció a su puesto ni pidió una extensión del periodo de duelo. Simplemente no regresó y tenía claro que no volvería hasta que Richie apareciera vivo o muerto. Sergio siguió su vida en el cuarto matrimonial y conservó el lugar que siempre ocupó en la cama, sin invadir el espacio vacío de Selmira. No tocó ni cambió nada y en las noches dejaba la puerta del cuarto apenas ajustada. Volvió a su puesto de editor cultural a pesar de que le permitían hacer gran parte del trabajo desde casa. Pero Sergio prefería ir al periódico que soportar el silencio de Selmira. Por un tiempo, cuando hicieron entrevistas para los noticieros, parecían una pareja verdaderamente unida en el dolor, más unidos que cualquier pareja en el mundo. Salían tomados de la mano y si alguno lloraba recibía un abrazo del otro. Por un tiempo nada más, porque también el interés de la prensa comenzó a diluirse, como ocurre con cualquier noticia. Solo por solidaridad con Sergio, sus jefes hacían publicar la foto de Richie al menos una vez a la semana, acompañada de las tenebrosas palabras que decían: Se busca, se requiere información. Los pocos encuentros que Sergio y Selmira tenían a diario se centraban en el único tema posible: Richie, La suerte de Richie, la búsqueda, la investigación. la campaña en los medios. en los carteles que pegaban juntos en cuanto muro y poste veían vacíos. Pasados 2 meses llegaron de Estados Unidos los resultados de las pruebas forenses del ADN. Habían recogido muestras en los escombros, en los otros cuerpos, en los rescatistas, en el agua que corrió cuando se activaron los aspersores contra el incendio, en lo que quedó del caballito sobre el que cabalgaba Richie, hasta en el techo del centro comercial, hasta en el aire y en los árboles de la calle, pensando que el viento había llevado hasta ellos información sobre el niño. Pero no encontraron nada. Era como si Richie nunca hubiera estado ahí, como si fuera un invento de Sergio y Selmira. Un veredicto que atentaba contra la cordura, que en lugar de aclarar confundía. La matriz de muchas dudas y el comienzo de la separación y la ruptura. ¿En qué crees que puedan cambiar las cosas si te separas? En nada. No estoy tomando la decisión esperando un cambio. ¿No crees que lo vas a extrañar? Claro que lo voy a extrañar, pero él va a estar mejor sin mí. ¿Cómo lo sabes? ¿Él te lo dijo? Él me mira con odio. Yo sé que me culpa por lo que pasó. ¿Te ha culpado? No directamente, pero yo lo sé. Además, ya ninguno de los dos es el de antes. La relación de nosotros se construyó para otra cosa. Es como si lleváramos medio edificio construido y de pronto nos dicen que no, que el proyecto no va más, que ahí se va a construir un estadio, un supermercado, cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hace uno, doctora? ¿Ah? Se miraron a los ojos. Selmira respiraba agitada.
La doctora Tejada se quitó las gafas y se recostó en el espaldar. Eso yo lo entiendo, pero ¿se justifica abandonar a la persona con la que estabas construyendo un No proyecto? hable de abandono, doctora. Sergio no es ningún niño. Será un marido abandonado. No, doctora. Es que ya ni siquiera es un marido. La entrevistadora te pregunta. Ya que todo ser humano es también un ser político, ¿por qué tú, un escritor influyente, pasa de agache con el tema? Te quedas callado unos segundos y algunos en el público carraspean. Qué buena pregunta. Se estarán diciendo, por fin acorralaron a este. Y tu silencio les da la razón por un momento. Pensarán que te cogieron corto, con los pantalones abajo. Sin embargo, ya eres un maestro del capateo y ese toro no te embiste. En primer lugar, muchas gracias por lo de influyente. No, realmente no creo que lo sea. Y aunque así fuera, como artista no estoy en la obligación de decir más de lo que mi arte dice. Ni siquiera tendría que estar asistiendo a este evento, ni dando entrevistas. Mi libro, que tampoco estoy seguro que sea arte, dice lo que tiene que decir de mí como escritor. ¿Y el ser humano que eres, ese también evade el compromiso? Te pregunta la entrevistadora sonriente como si proclamara. Ahora sí te jodí. Entre los asistentes también suenan risitas cómplices, pero ante una sonrisa, otras sonrisas, y tú no lo haces nada mal. Has pasado más días en tu vida frente a una cámara que frente a un computador, más fotos y videos que páginas escritas. Y como eres memorioso, al menos cuando estás sobrio, citas a un par de autores para ilustrar lo que piensas de la vida privada de cada persona. Y dices que tu ser humano pertenece a esa esfera privada que acabas de puntualizar con una cita célebre. Por lo tanto, quedas eximido de cualquier opinión al respecto. Pero acabas de abrir una puerta y la periodista, que no es tonta, mete el pie entre la puerta y el marco y está dispuesta a dejarlo ahí, así tú intentes cerrar de un portazo. Ya que mencionas la vida privada, hay en tu historia personal un agujero negro que parece haberse tragado tu pasado. ¡Qué buena metáfora! La interrumpes y algunos del público se ríen. Bebes agua y lamentas no haberla envenenado también con un chorro de ginebra. La entrevistadora insiste. Podrías callar a los chismosos con solo corroborar o negar algunos rumores. Sobre tu padre, por ejemplo, Comienza a decir ella, escudriñando en sus notas. se dice que, ¿Esto no es un evento literario? claro, y todos ellos han venido porque quieren conocer a su autor predilecto. Ella y el público que usó como carnada se quedan callados esperando una reacción tuya. Mira, es posible que lo que yo coma influya en lo que hago. Si duermo o no, si follo o no, si me drogo o no. Por supuesto que somos lo que hacemos, pero cuando voy al médico o cuando me subo en un avión, no le pregunto al doctor ni al piloto si durmieron bien, si se echaron un buen polvo mañanero o si alcanzaron a entrar al baño antes de ir a sus casas. Yo confío en que sí, y a los dos, en cualquier caso, les encomiendo mi vida. De esa manera abordo los libros que leo. De la mayoría no sé más de lo que dice la contraportada y aún así también les confío mi existencia. Suenan aplausos sueltos para celebrar lo dicho. Ella, la entrevistadora, aunque moribunda, todavía chapatea. Entonces volvamos a tu único libro. Dice, y la secundan risas malvadas. Supongo que hubo un antes y un después de ese libro. Hace énfasis en ese. ¿En qué aspectos ha transformado tu vida como escritor, como creador? Ya que no quieres hablarnos de tu ser humano. El artista es un ser humano al que se llega a través del arte. Te vuelves a quedar callado varios segundos, luego dices. Aunque pensándolo bien, no es imprescindible llegar al artista a través de su obra, porque la obra, la que sea, que nos llega, debería bastar con la interlocución que surja, si es que sucede, entre la obra y quien la aprecia. Una vez hecha la obra, el artista es prescindible. ¿Lo crees? Mira, en la mitad de las entrevistas que he dado en mi vida, el entrevistador no ha leído mi único libro, como tú recalcas. Perdona, pero es la verdad. Claro, no te lo estoy reclamando. Y tampoco me refiero a ti como mencionando a esa clase de entrevistadores. Tú, en cambio, pareces una lectora profesional, incisiva además. Ella sonríe, tú también. Por primera vez en toda la charla se te atraviesa la idea ahí frente a ¿cuántas personas? ¿200? ¿300? De que podrías follártela si te diera la oportunidad.
No es que te gusten mucho las personas esclavas de su prestigio, como ella. Te limitarías a un polvo rápido, sin tiempo ni espacio para una conversación. A lo que voy es que sin conocimiento de la obra no puede haber diálogo. ¿Te atreverías a entrevistar a un director de cine sin haber visto su película? ¿O a un pintor sin siquiera haber visto uno de sus cuadros? ¿Verdad que no? Pues fíjate la conchudez de los que se atreven. No me has respondido, Anderson. Enmudeces, el público también. Miras hacia el auditorio y te invade la tristeza. Perdón. Te enfrancaste en tu vanidad y olvidaste la pregunta que te habían hecho. En el colmo de la pedantería te pusiste como ejemplo, te igualaste a los que tanto criticas. Pasemos a otro tema, Anderson. Al terminar la entrevista sales con el alma cojeando. Finges serenidad para la tanda de fotos y selfies con los seguidores. Firmas algunos ejemplares, agradeces y sonríes. La entrevistadora también te sonríe desde lejos, mientras habla con uno de los organizadores del evento. Ya no quieres follártela. No lo harías ni encontrándotela desnuda en tu cama. Y no por ella, sino por ti, que sientes que te ha pasado una aplanadora por encima. No por culpa de la entrevistadora, sino porque siempre quedas así, disgustado. Tu única salvación será el cuarto de hotel, la puerta asegurada, el aviso de no molestar colgado en la manija, la cadenita enganchada para que ni siquiera por accidente entre una mucama. Te bogarás el minibar y apenas te regrese el alma al cuerpo, pedirás una botella de cualquier cosa que sobrepase los 40 grados de alcohol. Y cuando tu cabeza vuelva a enchufarse al cuello, buscarás en internet las putas que haya cerca. Pero no saldrás, no hoy, después de semejante faena. Si acaso charlarás con alguna, le regatearás el precio, le mentirás sobre ti y cuando se concrete el encuentro, recularás. La custodia de tu intimidad te deja exhausto. No hay una mala conducta de tu parte, ni siquiera una mancha aparte de los litros de licor que consumes. Pero tienes que protegerte de lo que ni tú mismo entiendes, del abismo sin fondo que no te permite volver al origen. No puedes vivir de otra manera. Tendrías que cruzar un abismo insalvable y para eso te tocaría volver a nacer y no subirte como aquel día en el maldito carrusel. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a un pequeño conversatorio. ¿Quieres presentar a tu conversador? Camilo Hoyos. Ahí viene Ven por acá. Camilo. Y nosotros nos retiramos. Sí, pero yo Por la quisiera derecha. que, aprovechando que estoy aquí con el autor, por favor, tenga usted la Actor, gentileza. excúsame, lagarto. La gentileza sí, lo que no tengo Yo es no traje el bolígrafo, mío. porque sí. Un bolígrafo, ¿quién tiene? Alguien en la audiencia tiene un bolígrafo y un favor. médico. Porque es que después Es que lo se- pierdo. Mil gracias, Camilo. Ustedes también pueden, ¿no? Pasa, pasa. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Mil gracias. Gracias. Dale. Dale. Me debes la firma, que no traje el mío. ¿Se comen las cosas? No. Bueno, permiso. Limpiado, ¿verdad? ¿Este es tuyo? Buenas noches. Aló, aló. ¿Sí me oyen? o no? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Camilo Hoyos de Paredro Podcast. Jorge, es un gusto estar aquí contigo y nunca me había dado tanto pánico de un escenario pararme después de una lectura dramática como la que acabo de escuchar. Entonces te lo agradezco a ti. Jorge, hace ya 25 años más o menos que tú te has dedicado a meternos personajes, tramas dentro de lo que es nuestra memoria emocional de país. Yo pienso en ti
Y es como pensar en viejos álbumes de fotos en los que ya forman parte de mí. Y aparece Rosario, aparece Paraíso, aparece tantas cosas. Me pregunto si después de 25 años le sigues pidiendo lo mismo a la escritura literaria, si buscas lo mismo a través de la literatura. Bueno, Camilo, en realidad creo que no, porque siempre he tratado de hacer como una apuesta diferente en cada libro, así haya algunos elementos en común entre ellos, algunos temas recurrentes. De todas maneras, yo creo que se va formando con el paso del tiempo un estilo, pero siempre hay como una búsqueda adicional de algo. Yo creo que una de las pruebas más claras es precisamente esta novela, donde hay una apuesta a una estructura distinta, a pesar de que yo, digamos, siempre había utilizado como una fragmentación de las historias, contar una historia a partir de 2 o 3 momentos que yo escoja, pero en este caso hay no sé, yo a veces lo percibo como una especie de juego, de una caja que contiene una caja, y esa caja contiene a veces una más pequeña. A veces pensaba como que yo era en este libro que era un escritor, que escribe sobre un escritor, que escribe sobre un escritor, y así. Y todo es parte pues, de una búsqueda que no sé, pues no sé cuándo terminará, pero que es uno de los aspectos para mí más agradables de todo el trabajo, ¿no es cierto? No es quedarme solamente ya con lo conseguido, sino seguir explorando. Yo creo que eso es como parte del compromiso que siempre tuve desde hace 25 años. En esta novela, ya como todos escuchamos, hay una figura, Jorge, que si es tremendamente difícil de leer, no me quiero imaginar cómo es de escribir, que es un niño. No sé ustedes, pero yo tengo muy metido en la cabeza ese niño de 7 años que pone en hombros José Arcadio II antes de que le griten quédese con esos 2 minutos. Y que es el mismo niño que el narrador dice muchos años después, nadie le creería lo que vio. De tal manera que cuando cogemos a un niño y lo involucramos en el pasado histórico, estamos mostrando cómo se perpetúa la violencia. Y creo que el caso de Anderson, que aquí está, es bastante claro. ¿Nos cuentas un poco cómo fue esa decisión? Porque si hay algo que es precioso es los posts que tú tienes sobre tu hija, que no sé si está acá, pero me parece que es lo más divino. Entonces, ¿cómo es de repente, Jorge, transformar y meterte en el papel de Sergio y Selmira? Bueno, a ver, hay una cosa que no está en el libro y que tal vez muy poca gente sabe, y es como el detonante que tiene cada historia. Esta historia comienza con una anécdota muy diferente. Es en el año, creo que comienzos del 2018, yo fui testigo de la demolición del edificio Mónaco de propiedad de Pablo Escobar. Ese edificio se demolió pues por muchas razones, pero una de ellas era que se estaba un poco como cambiando el discurso de Medellín, cambiando la historia en la que Escobar pues estaba tomando como un cariz de héroe, digamos, del protagonista de la historia reciente de Medellín. Y realmente lo que se pretendía era contar que eran las víctimas las protagonistas de esa historia. Y yo quise abordar un poco como la vida de una víctima, pero una víctima común y corriente, una víctima que además no busca victimizarse ni hacer alarde de su condición de víctima, sino que es una persona a la que le toca seguir pedaleando todos los días para vivir porque además no hay otra opción. Y muchas otras conjeturas que me hice durante la escritura sobre el papel de la víctima, pues que de pronto aparecen por ahí puestas en la novela. Y era como seguir a estas personas de la historia en sus vidas cotidianas y ver qué pasaba con ellas. Yo la verdad nunca tuve muy claro hacia dónde me iba a llevar esta historia. Digamos, no tenía muy claro ni siquiera cuál era el final. Simplemente yo dije, yo voy con ellas. Voy con un matrimonio que no encuentra a su hijo después de
de este ataque terrorista, pues más o menos un poco de algunos capítulos que pudieron escuchar ahora. Y por otro lado, seguir a ese niño que desaparece y que crece sin una historia propia, sin un pasado, criado además por un personaje lleno de ambivalencias, un personaje además muy complicado, porque es alguien que comete una monstruosidad, pero al mismo tiempo es un ser bueno, ¿no? Complicadísimo. Complicadísimo, complicadísimo. Entonces simplemente lo que yo hacía era tratar de avanzar como con ellos, ir con ellos hacia donde me llevaban. El tema de los niños a mí es un tema que me da escalofríos siempre, pues por obvias razones. Y creo que te comentaba ahora, a veces el oficio de escribir sirve un poco como para conjurar esos miedos que siempre están con nosotros a toda hora. Yo creo que de alguna manera la lectura también yo creo que puede ser un buen ejercicio, pero la escritura, ya uno metiéndose como a cortar, pues como en el meollo del dolor y sí, de lo que surge de una crisis como esa, yo creo que pues uno espera que esas cosas nunca le sucedan, pero de alguna manera yo creo que sí uno está enfrentando el miedo ahí protegido por la ficción. Hay algo, Jorge, de la novela que ya tú lo estabas mencionando ahorita, y arrancas con esta imagen además del niño del que no queda nada. Es que ahí ya el lector dice, ¿estoy frente a qué? ¿Estoy frente a una metáfora? ¿Estoy frente a una fábula? ¿O estoy frente a la realidad de dos padres que no encuentran nada del hijo, más allá que la ausencia? ¿Verdad? Y más Así allá es. que ese punto. Pero luego hay algo que me sorprendió muchísimo de la novela, Jorge, y que me puso a pensar mucho, y es que es esta especie de calma chicha de la desaparición. Es decir, hace 5 o 7 días estuve escuchando a uno de los soldados que estuvo secuestrado 13 años en Miraflores, y caí en cuenta y dije, a esta persona la secuestraron cuando yo me gradué del colegio y la soltaron cuando me gradué de mi doctorado. Dije, ¿cómo puede caber todo eso? Todo eso. Y él hablaba y de repente se acordaba de algo que había ocurrido en el 2007. Yo decía, miércoles, todavía faltaban 6 años para que lo liberara. Y es cuando pensamos en lo que implica el paso del tiempo. Sí, dentro de una tragedia como esta o dentro de la desaparición. Exacto. Y con el agravante, digamos, que tiene la desaparición, y es que no cierra un duelo. Digamos, la muerte está ahí y se padece el dolor, se llora, se sufre, bueno, todo lo que muchos conocemos dentro de un duelo, pero la desaparición no, porque no hay una certeza de nada, porque la certeza, digamos, es la que permite cerrar, aquí no. Y en ese, digamos, en ese tiempo, en ese interín, ¿qué hacen estas personas? Pues eso es lo que yo me preguntaba, y la respuesta más elemental que se me venía a la cabeza era, pues vivir con el peso del dolor, con el peso de la ausencia, y con de todas maneras, con una esperanza que nunca termina de morirse, precisamente por eso, porque no hay un cierre. Yo me atrevo a decir, Jorge, que de lo que más me impactó de tu novela es esa experiencia del tiempo y del no tiempo, en realidad. Es de imaginar y decir, claro, alguien en la novela, como ustedes verán o ya vieron, nos echa el guiño que tiene un final feliz, pero no lo sabemos, ¿verdad? Alguien en la novela lo dice, pero es pensar en cómo el tiempo pasa, la desaparición ocurre y aún así, ¿qué queda? Y ahí hay otro tema de la novela sobre el que te quiero preguntar, que es la esperanza. No sé si ustedes recuerdan que la esperanza, ¿de dónde sale? La esperanza no sale de la caja de Pandora, porque después de que le mandan la maldición a los humanos, se abre la caja de Pandora, de donde salen todas las enfermedades, pero no alcanza a salir la esperanza. Elpis. Después de leer tu novela, me queda esta gran pregunta sobre la esperanza. Sergio dice muchas veces, prefiero imaginarlo muerto antes de saber que está así. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo abordaste eso a lo largo de estas páginas?
pues uno empieza como a pensar a conjeturar muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar en un caso como esos? Digamos, cuando la tensión es tan fuerte, el dolor es tan grande, entonces lo que uno pues, ha leído, ha visto y también pues, y ficciona un poco a través de la escritura, es lo que creo que lo leí ahí como en uno de los fragmentos, es que la tragedia comienza a tener también un efecto dominó, ¿no es cierto? Entonces no solamente es el niño perdido, ¿no? Ya es la pareja que también se va abajo. Sin embargo, la pareja no puede disolverse al 100% porque queda eso, queda una esperanza de que ese hijo de pronto va a aparecer en algún momento de sus vidas, más adelante. Entonces tampoco se corta con esa relación de pareja completamente. Una conjetura que a mí me llamó mucho la atención y que trato de aplicarla aquí en el caso de Selmira es, digamos, una persona que ha sido víctima, que se ha mostrado como víctima, porque ellos pues, hicieron prensa, salían en programas de televisión. Esto, pues, esto es un poco investigando, es un trabajo de investigación de qué había pasado con eso, qué hacían los padres de niños desaparecidos, por ejemplo, el tema de hacer retratos hablados que van cambiando año a año, porque los niños cambian, y cambian también de acuerdo a las circunstancias. Mi hijo está con una familia bien, o está en la calle, en la mendicidad, o está siendo explotado por el comercio sexual. Entonces, el retrato tenía que ser elaborado de acuerdo a cada circunstancia hipotética. Pero lo que iba es que ella, por ejemplo, que posó de víctima, en un momento dado, pues yo me preguntaba, ¿y estas personas pueden volver a alegrarse en un momento de sus vidas, a reír, a sentir un placer sexual en sus vidas, ¿no es cierto?, a rehacer sus vidas sentimentalmente y sexualmente? Pueden permitirse sin que alguien les diga, no, un momento, es que ustedes son víctimas o usted es víctima. No puede darse ese lujo. Y está la culpa de ella misma de decir, ¿puedo yo gozar de la vida sabiendo que no sé dónde está mi hijo, o que mi hijo tal vez está sufriendo, o que mi hijo, bueno, no sé, está en una situación desconocida? Son preguntas que ella constantemente se hacía y que le tomaban mucho tiempo elaborar esa situación para dar un paso que le permitiera a ella de alguna manera sanarse. Pues no sé si es la palabra adecuada. Pero piensen ustedes que hay un momento en el que el padre le tiene que ver un retrato hablado de su hijo imaginándoselo adicto a la heroína, porque no se Claro, sabe qué pudo haber no se pasado. sabe. Entonces ahí está ese efecto absolutamente dominó, de nunca es una sola cosa. No. Nunca es una sola cosa, y todos los personajes que están en tu novela tienen esto. Sí, y es al punto de lo que dijiste, de decir, bueno, si una de las posibilidades es que mi hijo esté en la calle, en la droga, o que mi hijo esté en el comercio sexual de niños, yo como padre lo prefiero muerto, ¿no? Pues, a que esté padeciendo eso. Jorge, tú sabes esto mejor que yo y muchos acá, pero vivimos en un país en el que leer una novela como esta, pues no es solo una novela. Para mí es una forma y una herramienta para entender la realidad y para entender a los demás y para poder imaginar lo que los otros sintieron y lo que los otros imaginaron. Puede que no conozca a mucha gente, pero tengo las novelas que me permiten llegar para que el momento en que lo enfrente en mi realidad sepa cómo reaccionar y sepa qué fue lo que se sintió. Entonces, no puedo no preguntarte cómo fue ese proceso tuyo de hablar con las víctimas. ¿Te pusiste esa atención, preferiste que fuera un ejercicio de ficción? Porque acabas de mencionarlo y no debe ser para nada un trabajo sencillo. No fue sencillo, me tomó mucho tiempo porque además entraba en terrenos que yo no conocía, por suerte, pero eché mano de la ficción, de la imaginación, de investigación, sin leer mucho sobre esos temas, mirar documentales, películas que tocaran un poco pues también como esa temática, pero es que en general, Camilo, esto es una cosa que la tenemos nosotros en Colombia en el día a día. Pues digamos,
por A, por B, o de alguna manera hemos sido víctimas de algo en este país, en lo particular y hasta en lo general, ¿no es cierto? Digamos, voy a ponerme un ejemplo, como habitante de Medellín, digamos, de los años 80, yo podía haber sido víctima de una situación en particular, pero en general la ciudad y en general el país fueron víctimas de una situación en general. Ahora que mencionabas de lo útil que son las novelas, pues o lo que pueden llegar a servir las novelas, digamos, como para abordar esa realidad, lo recuerdo con el caso de Rosario Tijeras, en el que algunos colegios, por ejemplo, no querían que el libro se leyera, por muchas razones, pues porque, no sé, ventilaba una realidad que a lo mejor no querían destapar, porque de pronto había sí, escenas que consideraban un poco fuertes, pero sí recuerdo que muchos otros sí decían, y muchos padres de familia me decían, yo prefiero que mi hijo entre directo a conocer una realidad antes de que le toque, pues a través de la literatura, antes de que toque enfrentarla sin ningún elemento que le sea familiar, que conozca. Pero volviendo, digamos, como al proceso de trabajo de la historia, yo recuerdo que, digamos, las primeras páginas de esa novela, si lo voy a comparar con lo que yo finalmente publiqué, es un trabajo muy distinto. Primero porque, como lo dije ahora, es una historia en la que pocas veces no sé hacia dónde voy, yo no sé hacia dónde no sabía aquí hacia dónde iban a terminar. No sabía si su hijo iba a volver a aparecer con ellos, no tenía nada. No lo vamos a decir tampoco, pero sí, y eran temas muy frágiles, digamos como el tema que te mencioné ahora. ¿Puede un personaje como el de Uriel, que comete una monstruosidad, ser querido por el lector? Digamos, y me he encontrado todo tipo de reacciones, de personas que lo adoran, personas que lo aborrecen. Por ahí, hoy alguien me escribió que necesitaba una segunda parte de esta novela porque Uriel tenía que pagar lo que hizo. Pero era un tema moral muy complejo, muy difícil. Y lo mismo, como te dije, el mismo de Camille, de Selmira, intentando rehacer su vida amorosa, su vida sexual. No, Sergio, que no sabe tampoco hacia dónde agarrar, si cortar de todo esa relación matrimonial. Está enfrentado al dilema de contar o no contar la historia que está viviendo en un libro. Muchos dilemas, creo que la novela está llena de dilemas, llena de ambigüedades también, muy, muy conscientes y muy a propósito de esas ambigüedades, pero no sé, como parte de todo ese juego de escritura que a mí me gusta hacer. Yo sobre API lo defendí, lo contuve y lo cuidé mucho hasta una página en que sale una frase y a partir de ahí lo detesté. Dejo mi lectura. Pero ya para cerrar, porque creo que no nos queda mucho tiempo, la novela de Jorge, para quien no lo ha leído aún, hablas del trauma, pero también del antídoto, y es la escritura. Es una novela que es de una pérdida, pero arranca con el acta de jurado de un premio que se gana. Y luego empezamos a entender y finalmente llegamos a Anderson para darnos cuenta que tiene las mismas consecuencias que tienen sus padres, pero que ha optado por la escritura. Pero también la novela juega muy bien con un tema, Jorge, que yo creo que tú conoces muy bien, que es la escritura como sanación, como Sergio la busca, pero también la escritura como vitrina. Como espectáculo. El mundo literario, el mundillo literario, que queda un poquito también en entredicho. Estas novelas que se publican, pues, qué tan fieles son, qué tan, y no estoy pensando en nadie, estoy pensando en la novela, ojo, pero sí es verdad, porque hay un juego personal frente a un mundo muy light, y yo estoy seguro que tú has visto mucho, y muchos otros acá también han visto mucho, no vamos a hablar de eso. Pero vuelvo al acto de escritura, que es lo que me interesa. Sí, definitivamente, pues lo vemos ahí que es, a ver, Anderson también es un personaje que está marcado por un vacío muy grande, y es el de no tener un pasado, una historia propia que le permita como poner los pies sobre la tierra, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que, de alguna manera, cuando tenemos un pasado, pues eso, ahí vamos construyendo lo que viene. Pero él no lo tiene y lo poco que tiene es inventado por Uriel, y es inventado a medias y lleno de contradicciones, de mentiras,
y es en los libros y es en la escritura donde Anderson realmente puede como encontrarse. ¿Qué se encuentra también ahí, además de poder pues como lograr conseguir un poco el norte? Es un mundo que lo está agobiando, un mundo de éxito, de exigencias. Tiene una obra que fue un bestseller y también siente la presión de tener que hacer otro. Y enfrentado, sí, a un mundo que, a ver, es difícil hablar de eso. En el caso propio es difícil hablar de eso, porque es un mundo al que pertenezco, que yo a veces creo que es necesario estar ahí, porque de todas maneras la literatura, para bien o para mal, entró también como entró en esa civilización del espectáculo, y que no sé, pues creo que es necesario estar allí, pero sí, digamos, a pesar de estar allí, yo como persona y yo como escritor, y el mismo Anderson, que en esos aspectos sí es como una especie de alter ego, tampoco está de acuerdo, pues revuelca un poco ahí sobre los egos, las vanidades literarias que hay, ¿no es cierto?, los compromisos. Y yo siempre he creído, digamos, que en este oficio hay como dos, digamos, hay dos idiomas, el que hablan los escritores y el que habla el mundo editorial. Y digamos que hay un tercer idioma que es como el inglés, en el que nos entendemos escritores con editores, ¿no es cierto?, que lo chapuceamos, lo hablamos y tratamos de comprendernos, ¿no es cierto?, los unos con los otros, pero sabemos que son dos mundos totalmente diferentes, ¿no es cierto?, el mundo de la escritura y el mundo editorial. Creo que nos necesitamos mutuamente, no podemos escaparnos como, y tratamos de mantener las mejores relaciones, pero eso, digamos, no nos hace como que tengamos que a veces que soportar ciertas cosas. Yo creo que ellos también, los editores, se deben cansar muchísimo con los escritores, porque somos personas complicadas, cansonas, hartas, llenas de resabios, de egos, de vanidades. Entonces yo creo que ellos también deben estar hasta acá de nosotros, pero ahí, como digo yo, en el inglés nos comprendemos. Y ahí está el contraste en la novela entre Jeffrey y Anderson, precisamente, Exacto. que es el editor. Pero a mí hay algo aquí que me interesa, y por supuesto me interesa mucho como lector colombiano, Jorge, y como lector tuyo y como lector de otros que están aquí en la casa, y es la manera como la escritura literaria en realidad tiene un valor y tiene una función mucho más importante, yo creo, de la que le estamos confiriendo. Y cuando no la entendemos es que es inevitable, pero entran esas grietas por donde entra lo light, que todo el mundo tiene derecho de serlo, no importa. Sí. Pero no se puede pretender que todo sea así, sobre todo en un país en el que, como tú muestras en tu novela, la escritura está allí no porque hay que escribir bien, sino porque puede sanar. Así es. Y puede mostrar estos insondables abismos de las grandes víctimas, como lo es Anderson. Sí, sí, yo recuerdo que hace, no sé, más de 10 años, Alonso Salazar, que también es escritor y fue alcalde de Medellín, estaban haciendo un programa muy interesante, y era el de juntar víctimas que venían de todos los frentes, víctimas del paramilitarismo, de la guerrilla, del narcotráfico, en talleres de escritura, y todos estaban ahí escribiendo. Pero no era más eso, estaban allí, era sanando, curándose, y se encontraban víctimas y victimarios en el mismo taller, y fue una cosa bonita porque pues a través de lo que escribían soltaban lo que estaban sintiendo. No todo era testimonial, también había ficción, pero yo creo que construyeron como todo un universo y un laboratorio también ahí como de sanación en Medellín, que era una ciudad que lo estaba necesitando mucho, y funcionó. Yo no sé si ese programa todavía sigue, pero funcionó. Y ahora que mencionaba lo light, yo creo que también es importante, pues digamos, yo creo que es importante que haya libros para todo el mundo y escritura para todo el mundo, ¿no? A veces, digamos, sobre todo, por ejemplo, en las ferias del libro, se quejan mucho de que están entrando personas que no son escritores, pero que han publicado algún libro,
y que están ahí. Yo realmente digo, ahí tiene derecho a estar todo el que publique un libro, sea bueno, sea malo, sea interesante, sea no, sea profundo, sea light. Digo que lo importante es que, de todas maneras, que existe ese mercado, y hay algo que alguna vez creo que, no sé si lo dijo García Márquez o por ahí lo leí, pero muchas veces la lectura de esos libros light, no a todos, pero a uno o a dos personas, los va a llevar de pronto a una búsqueda de otro tipo de lecturas un poquito más interesantes, y eso amplía el mercado un poco. Y yo creo que sí, para que no quedemos aquí como dos activistas, hay que recordar siempre los mandamientos del lector de Daniel Pennac, y es que uno lee lo que se le da la gana, Sí. punto. Pero el hecho que lea lo que se le da la gana no le permite olvidar el valor que tiene la literatura, como siempre, que es desde allí. Y ya por último, Jorge, para cerrar, Medellín siempre ha estado en tu obra, por supuesto, siempre ha estado en tu... Y a mí me parece, por lo menos desde Bogotá, que ver el desarrollo que tiene Medellín desde la literatura y todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años a nivel literario en Medellín y en literatura antioqueña es absolutamente admirable. Y no lo quiero pensar únicamente desde una búsqueda de calidad, que la hay, evidentemente, pero me refiero a algo más, que es lo que estamos hablando. Pues, no sé, Camilo, ¿será que tenemos historias, muchas en Medellín? Es una ciudad que ha tenido, y Antioquia en general, pues digamos, es una ciudad que ha tenido cambios muy bruscos, muy rápidos, ¿no es cierto? Medellín pasó de ser una ciudad en la que no pasaba nada a la que pasó de todo en cuestión de 5 años, ¿no? Es una ciudad que ha tenido, digamos, como las muestras de violencia más grandes, más fuertes, más dementes, más crueles, pero al mismo tiempo también ha tenido como los gestos de bondad, de creación, también muy grandes. Una ciudad que se ha movido como entre la riqueza y la pobreza. Entonces yo creo que todos esos contrastes pues generan inquietudes, generan controversia, generan confrontación de las personas, que en algún momento decimos pues vamos a contar lo que nos pasa. Medellín, ahora hablaba de un laboratorio, pero yo creo que Medellín también ha sido el laboratorio de Colombia. Lo que pasa en Medellín a veces replica en otras ciudades, y siempre están mirando qué se hizo en Medellín para enfrentar este problema, o qué hicieron ante esta situación, porque de alguna manera ha funcionado como laboratorio. No había un manual de instrucciones para enfrentar toda esa problemática que hubo, por ejemplo, a partir de la llegada del narcotráfico. Todo fue ensayo, error, hasta que pues ahí medio hemos acomodado las cargas. Ha habido cambios muy buenos, muy interesantes, pero de todas maneras hay cosas que siguen todavía cojeando, que eso fue lo que abordé en mi novela anterior, El cielo a tiros, pero yo lo que creo, claro que, digamos, yo explico esto y de todas maneras entonces surge la pregunta, entonces, ¿qué pasa con la literatura suiza, por ejemplo? ¿No hay? ¿Es mala? No, eso no es cierto. Hay y es buena. Entonces... Pero me atrevo, Jorge, a decir que hay un personaje de tu novela que precisamente contesta esa pregunta, que es Sergio, porque ya lo van a ver. Cuando Sergio se pone a escribir, dice, ¿será que para esto es que debo escribir? ¿Para vengarme de todo el mundo? ¿Para matar a todo el mundo? Y para poder llegar, que la venganza que se comparte o no con Selmira también, siempre Sí. es el punto de qué hacemos. Selmira decide ir a hacer algo y luego Sergio dice, no, esto es más de escribir y de crear y de coger esto. Todo esto que lo encontrarán quien no lo haya leído aún y lo disfrutarán increíblemente en esta última novela de Jorge, que ya después de esta lectura dramática me parece muy difícil que alguien no esté muerto de las ganas de ir a leer, ¿no? Entonces esperamos que sea así. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Camilo. ¿No? Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Despedí antes de pasar el micrófono, pero siempre hay un momento de pasarlo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. No, gracias, y muchísimas gracias a ustedes. Chévere.